vamos a ver, este es precedente obligatorio. El precedente lo está emitiendo la primera sala de la Suprema Corte y es una jurisprudencia en materia civil. Y aquí nos está dando el rubro responsabilidad civil objetiva. El que regule conductas riesgosas pero lícitas no implica una limitación para reparar los daños morales. Recordemos que la responsabilidad civil objetiva es una fuente de las obligaciones. Así que vamos a regresarnos, ¿no?, a nuestras clases de civil. La responsabilidad civil objetiva implica que una persona puede llegar a ser responsable, ¿no?, valga la redundancia, ¿no?, por hacer uso de objetos que pueden llegar a ser peligrosos por su naturaleza, ¿no? Nos dice la ley, ¿no?, algunos criterios de esta responsabilidad civil objetiva, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo, ¿no?, por ejemplo, el manejo de un vehículo puede considerarse dentro de una responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque el vehículo, por la velocidad que puede llegar a desarrollar, puede ocasionar un daño a una persona, y no es que uno esté buscando atropellar gente, pero es algo que puede llegar a suceder y es una fuente de obligación en un momento dado. Vamos a ver, nos dice que limitación o no para daño moral. Nos dicen los hechos. Una persona presentó una demanda de responsabilidad civil objetiva por la muerte de su hermano, el cual fue atropellado por un automóvil. Fíjense, sin leer los hechos, les di el ejemplo. Por un automóvil conducido por un adolescente. En primera instancia se condenó solidariamente a los demandados, padre y madre del adolescente y aseguradora, a indemnizar tanto el daño patrimonial como el daño moral. Tras la apelación y la interposición de juicios de amparo por ambas partes, el respectivo tribunal colegiado de circuito concedió el amparo únicamente a los demandados. Desde su punto de vista y contrario a las decisiones previas de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sonora, en la responsabilidad extracontractual objetiva no es posible condenar por daño moral al no existir un hecho ilícito, y en desacuerdo con esta decisión se presentó un recurso de revisión. Y el criterio que sostiene la primera sala nos dice que determina que el hecho de que en principio la responsabilidad civil objetiva regule conductas riesgosas pero lícitas no conlleva que deba aceptarse una limitación a los daños que deban repararse, en particular los daños morales. Porque desde luego en este caso pues estamos hablando que una persona perdió la vida, entonces para sus deudos pues obviamente existe un daño moral. Aquí nos dan la justificación, que no se pasa por alto la inquietud jurisprudencial comparada o doctrinaria consistente en que la responsabilidad extracontractual objetiva regula conductas inherentemente lícitas pero riesgosas, por lo cual se argumenta, y es debatible, que tenga que repararse todo tipo de daños, en especial los inmateriales, cuando el propio ordenamiento jurídico permite dicha actividad y no se viola ningún deber de cuidado. Al respecto, en primer lugar, debe señalarse que no toda conducta riesgosa regulada mediante la responsabilidad civil objetiva cumple con deberes de cuidado. Por otro lado, el hecho de que la responsabilidad objetiva abarque en algunas ocasiones a conductas inherentemente lícitas no tiene como resultado necesario que las consecuencias que surgen de la interacción de personas que se ven involucradas en estas conductas sean irrelevantes para el ordenamiento jurídico. Algunas de esas consecuencias pueden ser negativas por una de las partes que la sufre, pues lo que esa persona no tiene el deber de soportar dicha afectación causada por la actividad riesgosa, cuando la misma es injustificada por más lícita que sea la actividad del dañador. Vamos a resumir este tema, ¿no? Básicamente aquí, como les venía dando el ejemplo, ¿no?, que coincidió curiosamente con los hechos de la tesis, y por lo que veo aquí es legislación del Estado de Sonora, y pareciera, ¿no?, por el contexto, en Sonora la responsabilidad civil por objetiva, ¿no?, por en este caso por este vehículo, pues no contempla el daño moral. Entonces aquí lo que nos dice la Suprema Corte, la primera sala, es que aunque no lo contemple la ley, no implica que no exista daño moral. Y el hecho, recordemos que los jueces en un momento determinado no pueden argumentar la falta de regulación para dejar de resolver cualquier tipo de situación que se pone en su conocimiento. Entonces, el hecho de que no esté regulado no implica que no pueda hacerse una comparativa para, en un momento dado, condenar al pago del daño moral, porque insisto, en este caso sí lo hay. Incluso aunque no hubiera perdido la vida esta persona, ¿no?, de estos hechos de los que se desprende esta tesis en específico, pero supongamos que hubiera quedado paralítica, ¿no?, igualmente existe un daño moral. Entonces definitivamente la responsabilidad civil objetiva tiene que ir acompañada tanto del pago o la reparación de daños materiales, ¿no?, así como también de la reparación de un daño moral, ¿no?